Voy a explicar el rostro de perfil para que más o menos vayan viendo si tienen alguna duda y bueno, la idea es comenzar con un círculo como hicimos con el rostro de frente. Vamos a realizar una medida que ustedes puedan tratar de medir fácilmente. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta dónde quiero que mire el perfil, si del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que dejar un espacio para que entre la nariz y para que quede obviamente compositivamente bien. Entonces, en lugar de hacerlo bien en el centro, me voy a fijar de que quede un poquito más hacia el costado, de acuerdo a donde lo quieran hacer. El eje en este caso va a estar hacia un costado, no va a estar más en el centro. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a realizar marcando una línea donde quiero que empiece el círculo y donde quiero que termine. En este caso yo voy a hacer de 15. Vamos a marcar la mitad y vamos a trazar una línea recta. Luego vamos a hacer lo mismo de manera horizontal. Y para que no nos quede un rombo, hacemos lo mismo en las diagonales. Una vez que tengo todas las medidas en las diagonales, vamos a ir trazando. Se pueden guiar de rotar la hoja. Bueno, más o menos ahí quedó el círculo. Ahora lo que voy a tener que hacer es igual que la semana pasada, dividir en 6 partes iguales. 3 arriba y 3 abajo. En este caso mi medida como es 7,5, mis 3 partes serían 2,5. Hacemos lo mismo del lado de abajo. Y una vez que tengo esa medida, voy a trazar una línea. En este caso no hace falta que llegue hasta el extremo del círculo, sino hacia el lado donde va a mirar. En mi caso va a mirar para el lado izquierdo. Y en la última parte del círculo hago lo mismo. No hace falta trazar las líneas en todas partes. Acuérdense que la medida era 3 partes y medio. Acá voy a tener medio. Acá voy a tener la primera parte. De acá a acá. Y de acá a acá voy a tener la segunda. Y me faltaría agregar la tercera. Si quieren ya lo vamos a ir haciendo. En mi caso es 5 centímetros. Entonces esta medida la voy a trasladar hacia abajo, igual que hicimos con el rostro de frente. Llevo esta línea hacia abajo, la del eje principal, y después trazo de manera horizontal, ¿sí? Hago lo mismo acá para que no me quede torcido. Y marco la línea horizontal donde va a estar ubicada el mentón. Y acá ya estaría la tercera parte. Ahora lo que vamos a tener que hacer es el corte que tiene el costado de la cabeza, ¿sí? Acuérdense que la cabeza era una mezcla entre un cubo y una esfera, ¿sí? Entonces, la medida va a ser esta misma parte, o sea 5 centímetros hacia los costados, ¿sí? Hacemos lo mismo en la parte horizontal y en las diagonales para que nos quede el círculo perfecto. Puede ser que la medida la tome de acá a acá o simplemente un tercio, ¿sí? Hacia los costados. Eso va a ser igual la medida, digamos. Yo voy a tomar esta medida que es 5 centímetros. Bueno, hacemos lo mismo. Una vez que ya tenemos marcadas las diagonales, vamos a ir trazando el círculo. Bueno, una vez que tenemos el corte, ¿sí? Vamos a tener que agregarle la mandíbula.
y el eje que les había dicho. El eje puedo agarrar la regla y trazar una línea recta, pero a la vez esa línea va a tener que ser un poquito leve, ¿sí? Curva hacia adentro, ¿sí? Así que si quieren lo hacen sin la regla. Van a trazar esa línea suave. Ahí. Y después le tenemos que agregar la mandíbula. La mandíbula va a empezar desde el corte, ¿sí? De abajo, pero en lugar de hacerle la línea recta, vamos a trazar como si fuera un triángulo, ¿sí? O sea, en diagonal, un poquito hacia el costado, ¿sí? Entonces, trazamos una línea, ahí más o menos, y después hacemos la mandíbula, ¿sí? Que acá va a llegar, esto va a ser recto, ¿sí? Y después se une con la línea de la mandíbula. Ahí, lo hago recto y después lo vamos a suavizar un poco. Una vez que tengo la mandíbula, hay que agregarle el cuello, ¿sí? El cuello nunca tiene que ser recto, ¿sí? Tiene que estar un poquito en diagonal. Para eso vamos a comenzar desde el primer corte, más o menos, o sea, si trazo una línea acá, recta, que continúe, va a comenzar desde acá la nuca, ¿sí? Y trazo una diagonal hacia adentro y luego hacia afuera, ¿sí? Y en la otra parte, ¿sí? va a comenzar desde la mandíbula y va a estar un poco en diagonal, más recto, ¿sí? Porque tendría que, depende igual el cuello de cada persona, ¿no? Pero si yo voy a hacer un hombre, le tengo que agregar lo que sería la nuez de Adán. Hago una diagonal y si tiene la nuez de Adán, la tengo que ir haciendo de acuerdo a la persona, ¿no? Puede ser que sea más grande, más chiquita, ¿sí? Eso va a variar. Y le voy a hacer una línea en diagonal como para terminar el cuello. Si es una mujer, el cuello va a ser un poquito más delgado. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Vamos a empezar con la nariz. Acuérdense que empieza donde termina el círculo, ¿sí? En este sector. Y en lugar de hacerlo rectangular, la forma principal va a ser un triángulo, ¿sí? Porque se ve de costado. Acuérdense que para hacer las fosas nasales teníamos que hacer un óvalo, y un óvalo o otra forma que puede ser un rombo, ¿sí? Para la punta de la nariz. Este óvalo de la fosa nasal tiene que estar sí o sí del lado de adentro del eje, sí o sí, ¿sí? No lo puedo hacer acá porque ya la nariz se me va a alargar un poquito más para afuera. Entonces hacemos estas formas geométricas que puede ir variando de forma, ¿sí? Puede ser más cuadrada, depende. Y le vamos a hacer el tabique. El tabique no van a ser desde acá, desde la ceja, sino más abajo y se mete hacia adentro del círculo. O sea que tenemos este triangulito y después sobresale en el hueso de la ceja. El triángulo acá en la punta no les conviene hacerlo porque si no va a quedar muy en punta. Igual eso va a depender de cada persona, pero por ahora le cortamos la punta, ¿sí? Va a quedar así. Después vamos a ver bien la forma general. Después la boca, como habíamos hecho en el de frente, ¿sí? Pueden dividir desde la nariz hasta el mentón a la mitad. Hacemos una línea por ahora y después de vuelta a la mitad.
vamos a hacer como un rectángulo, un poquito que termine después de la fosa nasal, ¿sí? O sea que después de la fosa nasal hacemos ese rectángulo. Y después lo vamos a dividir a la mitad más o menos. Por ahora lo vamos a dejar así porque tenemos que ver bien los detalles. Luego vamos a trazar una línea vertical que va a llegar, la pueden hacer punteada, que es donde va a estar la posición del ojo, ¿sí? Donde va a estar ubicado el ojo. Pero antes de ubicarlo tenemos que ver dónde está. Y es la misma medida que habíamos hecho para el de frente, que es, dividimos en 3 partes. En el primer tercio, ¿sí? Vamos a marcar el triángulo. Acuérdense que es justo a la mitad tendría que quedar el triangulito, ¿sí? O si no, también puedo dividir esto a la mitad, que sería 2,5 como habíamos hecho la otra vez. Y acá más o menos termina lo que sería el globo ocular, ¿sí? Entonces, más o menos ahí voy a hacer el triangulito y va a terminar justo donde está el corte. Ahí. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Después, en la ceja, acuérdense que es en diagonal. O sea, vamos a trazar una línea en diagonal. Y la punta puede terminar o justo acá, depende, ¿sí? de la persona, depende. O más adentro del corte, ¿sí? Eso puede ir variando. ¿Por qué? Porque el corte puede llegar justo donde termina la ceja, ¿sí? Y donde empieza el ojo, o un poquito hacia adentro, ¿sí? Eso va a ir variando siempre. Una vez que hago eso, le hago todo con formas geométricas y después voy a ver la forma general de la ceja, ¿sí? Después vamos a ubicar la oreja. La oreja tiene que estar en este cuarto del círculo, ¿sí? En este pedacito. Y para empezar vamos a hacer una diagonal. No va a estar, depende de la oreja también, porque puede que la oreja esté más recta, pero la mayoría de las veces viene así en diagonal la forma. Y después la oreja no tiene que llegar justo donde termina el corte, sino un poquito más hacia la mitad más o menos, ¿sí? Y viene así la forma, como un medio corazón. Por ahora lo vamos a hacer así, ¿sí? Y bueno, ya que está, vamos a agregarle el corte del pelo, ¿sí? Que es como una escalerita. Viene así la patilla y después viene como un zigzag acá y acá más o menos en donde empieza el medio de la cabeza. De acuerdo también a cada persona, esto también puede ir variando porque la entrada de la frente puede estar más arriba, ¿sí? Esto también, pero generalmente el corte del costado viene así, en zigzag, ¿sí? Bien. Y después termina lo que sería el pelo más o menos por acá. Después lo vamos a ver bien eso. Pero bueno, para ya tener la línea marcada, lo vamos a dejar así. Bueno, ahora vamos a hacer los detalles. Vamos a comenzar con la nariz. La nariz tiene varias formas. Acá en la fotocopia les habíamos mostrado algunos tipos de nariz. Algunos tienen sobrehueso, otra es un poco más recta y más chiquita, generalmente la de las mujeres. Bueno, eso va a ir variando, ¿no? Porque los hombres también puede llegar a ser más chica la nariz. Así que lo primero que vamos a hacer es fijarnos a gusto cómo quiero que quede la nariz, ¿sí? Yo por ahí acá le voy a sacar un poco, porque me parece que me quedó un poquito narigón. Tenemos que ir viendo los detalles para que quede un poquito mejor, ¿sí? Acá le voy a sacar esto,
si no me molesta. Vamos a ir suavizando la línea para que no me quede tan geométrico, ¿sí? La idea es siempre empezar con formas geométricas y después ir modificando con líneas bien curvas, ¿sí? Bueno, lo que vamos a tener que hacer acá es el orificio de la fosa nasal. Se va a ver como una comilla, nunca hay que hacerlo muy grande el orificio, ¿sí? Porque si no queda mal, parece como si lo hacemos en forma ovalada y bien grande, ¿sí? O un círculo, va a parecer como que está visto de abajo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle como una pequeña comilla, ¿sí? Ahí, para que no sea tan grande, y después la línea de la fosa nasal acompaña la forma y nunca se une con esa línea, ¿sí? O sea que queda ahí y se engancha con lo que sería la punta de la nariz. Simplemente sería esa forma. Después, bueno, acá acuérdense de que entra y sale a la ceja, que ahora lo vamos a ir viendo bien. Bueno, después la boca va a comenzar, ¿sí? Un poquito más adelante del eje, ¿sí? Viene ahí la formita. Acuérdense que acá era como una U del bozo, ¿sí? Entonces va un poco hacia afuera. Y el labio lo vamos a tomar como si fuera una línea zigzag. ¿Por qué? Porque acá sobresale un poco, vuelve a entrar a lo que sería la mitad de la boca, ¿sí? Y después vuelve a salir esa forma, ¿sí? Y acuérdense que generalmente el labio de arriba es un poquito más angosto que el de abajo. El de abajo puede ser un poquito más grueso que el de arriba. Eso también va a ir variando porque a veces puede modificarse un poco. Generalmente las bocas de las mujeres tienen por ahí un poco más ancha esta parte y esta mucho más, ¿sí? Y el del hombre por ahí es más angosto, ¿sí? El de arriba que el de abajo. Entonces eso va a ir variando. Así que bueno, esto lo vamos a hacer como si fuera un medio corazón, ¿sí? Acá le podemos seguir la formita, más o menos ahí, y la comisura le podemos hacer como un pequeño punto, ¿sí? O un triangulito, y después sobresale lo que yo les decía, el labio inferior, ¿sí? Entonces viene acá una curva, se mete hacia adentro el labio, después sobresale para la pera, ¿sí? Para el mentón. Y esto también es relativo porque puede ser que el labio superior sea un poquito, o sea, sobresalga un poquito que el de abajo. Puede ser que sea así la forma, más que así. Pero eso también va a depender de la persona. Bueno, y después el mentón va a continuar hacia el cuello y lo que sería la mandíbula no les conviene remarcarla tanto, ¿sí? Porque en esta parte es más sombra, ¿sí? Lo hacemos más con sombra y esta línea por ahí de última la pueden hacer un poquito más suave. Después el ojo. El ojo habíamos dicho de que la forma que tenía, entonces si yo divido esto más o menos a la mitad, ¿sí? Lo que va a pasar es que nos quede esto como un triángulo, ¿sí? Y la forma del iris va a quedar ovalada, igual que la pupila, ¿sí? Por eso hicimos la forma triangular. Acá vamos a tener el plano del párpado que lo va a cortar un poco a lo que sería el óvalo, ¿sí? Entonces este plano del párpado lo corta y acá tenemos el párpado inferior,
¿sí? Que lo pueden marcar así suave. Y después acá tenemos la pupila. Después esto va a generar un poco más de sombra y se va a ir achicando un poquito más el ojo, ¿sí? Después las pestañas, ¿sí? Pueden sobresalir, pero como es algo, un boceto muy chiquito, yo les recomiendo que marquen una línea un poquito más gruesa y lo dejen ahí, ¿sí? Bueno, acá tenemos la pupila y la otra parte del iris. Y esto suave. Voy a marcar la nariz, así lo ven mejor. Voy a marcar algunas partes, no todas, las líneas más entrantes. Después cuando veamos plano, por ejemplo el labio, va a tener un poco más de sombra, ¿sí? Eso después lo vamos a ver con la luz y la sombra. Si es un hombre, tratar de marcar solamente una partecita, no llegar hasta acá, ¿sí? Para que no parezca que tiene el labio pintado, ¿sí? Porque a veces si marcan todo esto va a parecer como que da la sensación esa de que está pintado. Bueno, ahí les marco el cuello y ahí para que se vea un poco mejor. Bueno, después la ceja, ¿sí? Simplemente tenemos que ver bien la forma, ¿sí? Ya lo habíamos dicho. Esto de acuerdo al corte. Tienen que tener en cuenta eso, que por ahí esto está más adelante o entra sobre este corte, ¿sí? Y la dirección de los pelos, recuerden que es así, acá como abanico, viene en esta dirección, ¿sí? Después acá horizontal y después vienen en diagonal. Les conviene primero pintar y después hacerle las líneas suaves. Si es una mujer, por ahí esta parte va a estar más liberada, ¿sí? Y comienza la ceja desde acá. Ahora vamos a continuar con lo que sería la oreja, ¿sí? Que la oreja van a tener que tener en cuenta, al tener esta forma de medio corazón, ¿sí? Más o menos, ¿sí? La forma principal que vamos, aparte de esta de medio corazón, es un signo de pregunta y una Y. Con esta forma ya básica vamos a dibujar la forma que tiene adentro de la oreja, ¿sí? En la fotocopia que les habíamos dado se puede observar bien la Y y el costado, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a marcar es el borde, que puede ser recto en algunas partes y curvos en otras, ¿sí? Acá está el lóbulo. En el lóbulo va a estar lo que sería el puntito del signo de pregunta, ¿sí? Y después vamos a hacer otra línea, que es la que bordea la oreja y llega hasta acá. Y después tenemos la Y, que esta Y va a ser como ancha, no va a ser, no va a ser como la dibujé recién, ¿sí? Puede que tenga un espacio acá entre estas dos líneas, ¿sí? O que continúe. Eso va a ser de acuerdo a la oreja de cada persona, ¿sí? Entonces tenemos esta Y, esto se va a meter hacia adentro, se mete hacia adentro, ¿sí? Y después acá vamos a tener como un 3, pero al revés, ¿sí? Esto también se va a meter hacia adentro porque continúa como un ganchito acá. Todo esto va a estar oscuro, ¿sí? Porque tiene profundidad la oreja. Acá también, porque sobresale. Y ahí también, ¿sí? Después esto tiene un poco de volumen el lóbulo, ¿sí? Igual que esto, que va a tener un poco de volumen, que es lo que sobresale. Simplemente la oreja es así. Pues bueno, va a ir variando la oreja. Puede ser que sea más grande el lóbulo, o esto de acá, como les dije, puede ser más chico, y esta Y se puede sobresalir, ¿sí? Entonces
eso va a ir variando, ¿sí? Lo voy a remarcar un poco para que lo vean bien. Bien, y la mandíbula, como les dije, se marca un poco, después no tanto porque supuestamente esto va con sombra, ¿sí? Bueno, y el pelo también va a ir variando, ya marcamos el pelo, así que esto puede ser que depende del peinado, esto sobresalga, ¿sí? Lo que me olvidé de decirles es que esta línea de lo que sería la cabeza no es tan curva, sino que se va a aplanar un poco, más si hacemos una persona pelada, ¿sí? Entonces, esto me había olvidado decirles que esto se aplana un poco, no es tan curvo, ¿sí? Y bueno, y acá también puede que sea un poquito más recto, ¿sí? Y acá ya se une con el cuello. Bien, y después, bueno, el corte del pelo también va a ir variando de acuerdo al peinado de cada persona. Bueno, esto es todo. No sé si tienen alguna duda, nos pueden decir por mensaje privado. Y bueno, y vayan practicando. Cualquier cosa lo vemos la semana que viene. Les mando un saludo.